First of all, thank you that so many people come. I'm kind of surprised. We are a very young business. We started actually a little more than a year ago. Bueno, yo les traduzco paralelo. Entonces, Semi dice que, bueno, hola a todos, muchas gracias por venir. Y me empezó a contar de que hace más o menos un año empezaron con este negocio que se llama I saw some work from UV2, it's really nice work too. I think I talk just about our last years because we started our own business and it's quite kind of working now. Le gusta el trabajo que ha visto del IABQ y quisiera hoy hablar un poquito para iniciar la presentación de los últimos años en los que empezaron a ser independientes. And we are working on very different layers of value, and I think that's very important, especially in our generation. There are a lot of possibilities to work actually with large budgets. Se me dice que trabajan en diferentes capas de valores, o sea, se refiere como al tamaño de proyectos, y eso en los últimos años ha cambiado, o sea, ha sido posible por ciertos cambios que ha habido. Thanks to Rick again. I just contacted him about our couch surfing for our new project. We wanted to do an Ecuador too. Gracias a Rick, que es un profesor del IABQ, le conoció sobre couchsurfing, que es una red en el internet, y así empezó el contacto con el IABQ, de hecho. Yeah. He recommended me some of your students. Esteban, Pilar, John Silver and Peter, and they did really nice work. We worked together the last month. Les recomendó unos estudiantes del instituto que eran Peter, Esteban, Pilar y John. Thanks. Y gracias por eso. I have my personal translator, Carl, with me. ¿Qué tienes? Tu traductor personal, qué sé yo. He's a very good friend I went to school with, like Enzo too. In Austria there is a school and there's like a kind of school where we start very early and are already specialized in something. We started with like kind of working and finished with 18 and did graphic design. Sí, bueno, yo soy buen amigo de Semi y también con Enzo, que está sentado allá. Nosotros nos conocimos en un colegio, de hecho, en Austria, que nos cambiamos de colegio a los 14 años y empezamos un colegio que dura más, tiene más horas a la semana, pero salimos con un título en diseño gráfico. Ahí nos conocimos todos. I tried to talk a little in punchlines, so the flow gets starting. But yeah, all of us actually went in absolutely different directions after we finished school. Like Carl did volunteer in Quito and never come back. Después de que terminamos el colegio en diseño, todos nos fuimos por diferentes lados. Yo, por ejemplo, vine a Ecuador, hice voluntariado, de hecho lo queríamos hacer juntos, pero al final los caminos se fueron por otros lados, pero bueno. Yeah, also Enzo, my partner in crime now, went into an absolutely different direction than me, and just like a little more than a year ago we put all our stuff together and started our own company. Sí, Enzo también se fue, como dice Semi, de otro camino, ahora es su compañero, su socio, y hace un año unieron todo su trabajo y empezaron a trabajar juntos. So this is the showreel we did when we Entonces este es el showreel de su trabajo. Collected of all the stuff. This is all work we did for companies or for ourselves or like independent. We just put it together. So this is not what we did together. It's just like our showreel. Sí, importante saber de eso es que hay en ese showreel metieron muchas cosas, no solo trabajo que han hecho juntos, sino trabajos de antes, que cada uno vino haciendo y ahora lo usan como su portafolio. Por un momento.
Yeah, I already told you we went in very different direction. Like Enzo started at Ogilvy and worked his way actually in 3 years up to a creative director. And that's how he came to really big clients very fast. Enzo, por su parte, como dijo Semi, hizo su otro camino. Él empezó a trabajar en Ogilvy, que es una agencia grande internacional, y de esa manera llegó rápidamente a trabajar con clientes grandes. And I actually always wanted to do movies. I wanted to be a movie director, and just started with independent movies. So actually my strength was to get a project started without any money at all, and I just wanted to try my own stuff. Ya, y Semi quería trabajar en cine y empezó con eso. Trabajó sobre todo en películas independientes, en donde no había más bien mucho presupuesto. Yeah, and then I have like a really long time of trials and error where we really tried everything. I was in ORF, this is the main TV channel in Austria. Y en ese camino probó muchas cosas. Trabajó, por ejemplo, para el ORF, que es como el canal más grande de nuestro país, de Austria. I did TV journalism in the first place, but I was not interested at all. But I learned a lot of stuff there actually. Hizo también periodismo para la televisión. There's a lot of things. I didn't like it there, so I moved to the next thing. No le gustó, And actually entonces, every year I was in fue other company. Cada año estaba en otra empresa. What could be maybe interesting for you is the last, I think it was 2009, 2010. I had producers for webisodes. They wanted to make an own internet channel and with really short-term Lo que Semi le parece que tal vez podría ser interesante es que entre esos trabajos empezó a trabajar para una empresa que quería hacer como series y producción para web. Sí, o sea, como entretenimiento cortito. They wanted to be too big and YouTube was better, so they fucked absolutely out. Yeah, y ellos lo querían demasiado grande para su presupuesto y YouTube ya estaba establecido, o sea, querían poner algo parecido y no les resultó alternativa. One thing what I really stick to, and I think it's something development what is kind of new in Austria, it's for sure. It's all the bigger companies are actually not very working anymore,
And what we wanted to do too is like we have a network, so everybody is actually independent himself, and for each project we collect our new team actually, you know? So it's a Lo network que of a Semi le interesa al momento mucho en lo que tiene su enfoque es en el tema de que de hecho hasta en Austria es algo nuevo para nosotros, de que las grandes empresas pierden un poco de poder en su funcionamiento, y lo que ahorita más se crea como una tendencia es el trabajo simplemente en una red, o sea, un trabajo en conjunto con pequeños equipos que se arman dependiendo del proyecto y se concentran al momento en ese tipo de organizar su trabajo para poder hacer los proyectos. Yeah. Networking is super important now because it's just good to have always a specialist for any kind of work, and you can, if you get like clients, what I do is I always say yes I can, but I never know actually, and I spend the whole night in internet forums to know how it's really actually working. Y lo práctico de eso, dice Semi, es que uno puede conseguir especialistas rápidamente para un proyecto específico. Por eso Semi dice, cuando le llega un proyecto interesante, casi siempre dice sí, aunque todavía no sabe cómo lo va a resolver, pero él dice que se va a conseguir la gente y el conocimiento que le falta. Yeah, and it's great to have this network of people and you know you can do it if you want. Y es chévere tener esa red con esa gente y sabes que lo vas a More poder heads hacer. are better than one. Sí, más cabezas son mejor que uno. Okay. Maybe go to Watch Beyond again. Eso solo pusieron en el fondo que quieran sus currículums. Because I think like it's very common now to try to start webisodes, and that's what we're doing with Pix now too, but we're working on here. Algo que a Semi le parece ahora muy común es hacer series en web, como aquí en Ecuador apareció el Enchufe TV, por ejemplo. And I just want to say that again, they just wanted to be too big, have their own websites, their own TV channel, and a lot of like the whole entertainment just from one company, which is too big now, and it didn't work in the end. So I worked on like I think 4 or 5 different webisodes, did all the pilots, and nothing that ever released. Y para esa era la empresa que Semi dijo que ellos intentaron armar esa empresa con su propio canal de televisión por internet, y Semi hizo de hecho los guiones para 5 series diferentes, y al final ninguno resultó porque la empresa quebró antes de poder salir. I still believe in webisodes. Actually, in the very short entertainment, we have like our life is getting faster and faster, and very short entertainment is something what I think is really working, and we just have to figure out how get money out of it. Sí, Semi cree bastante en las series web y en el futuro de las series web por la velocidad en que se maneja la sociedad, y que ese entretenimiento o poder informarse en pocos minutos es algo que va a tener mucho éxito. Y this is, for instance, something like South Park, where we did animations about politicians in Austria. And it's like algo it's como two South scissors Park, which are destroying the daily news and just stick it new together. Y es como una sátira sobre la política austriaca, y
y simplemente cogían las noticias This is the right politician actually. cotidianas, las cortaron, las armaron de nuevo, le dieron la vuelta. He's very paranoid about all the immigrants in Austria, so I did an episode where he's Kevin alone at home. Él es muy paranoico sobre los migrantes que vienen a Austria, un político en nuestro país. Entonces él hizo simplemente un episodio sobre Kevin está solo en la casa, algo así. ¿Se llama esa película? Yeah, I did a lot of, because it was, in the end it didn't need, nothing did work for me, but for me it was just, because I could actually be very sad that nothing of this would work. But for me it was the first time that I have a producer, I can pitch something, and they just said, okay, you have like €1,000, do it. And I just tried a lot of ideas in this time. And this one, this for instance, Pigs, which we do together now, and it's independent, separated from it. That it's like 5-minute portraits of visual artists. We had the same thing for music artists. We had like really a lot of concepts. Sí, en ese tiempo, cuando pasaba eso de la empresa, el Semi simplemente se dedicaba como nada resultaba, se dedicaba a hacer otros pequeños proyectos y conceptos para ideas que tenía. Por ejemplo, le pagaron, por ejemplo, €100 para que siga trabajando el concepto. Paralelo, desarrolló el concepto, lo que es ahora Pix, que hemos grabado con los chicos de Diabecu también, y otros conceptos más. Yeah, and what I really learned for myself in this time of trials and error was, because I'm really a workaholic, and the thing is, burnout is always next door. So what's really important is to get a little disconnected to all of your stuff. And sí, lo que aprendió Semi en ese tiempo, dice, es que él es un workaholic, o sea, tiende a sobreesforzarse en el trabajo, y le parece que es importante también desconectarse un poco de su trabajo, o sea, decir yo no soy mi trabajo, porque yo también lo conozco, cuando uno trabaja independiente puede pasar eso, que uno piensa que tiene que trabajar día y noche para poder sacar adelante algo. Yeah. That was, for me, was important. I'm not my projects, and I think in project terms, so I'm not like trying to explain the world in every single project. I'm really trying to do concepts which are working in that case. O sea, él se concentra simplemente en conceptos específicos que tienen que funcionar para lo que están hechos, y no intentar como que explicar al mundo en cada proyecto, o sea, como que meter demasiado fuerza y energía en cada proyecto, sino simplemente ser bien sensato y hacer el concepto y el proyecto para lo que está pensado ya. And like I told you, I really wanted to be a film director back then. Y él realmente quería ser cineasta en ese tiempo. When you get a film director when you're 40. Y puedes ser director de cine por lo general cuando tienes unos 40 años. So what I think is really important is to give yourself projects where you can succeed actually, you know, because people Entonces es importante dar a uno mismo el gusto de proyectos en donde realmente puedes tener éxito, porque como yo hablé con Semi, o sea, es una locura de vivir toda su vida pensando que a los 40 voy a estar feliz porque por fin estoy en donde quiero estar, y hasta eso. People don't burn out when they work a lot. The problem is actually if you don't get enough good feedback and you're stuck into project, that's what makes you burn out. Sí, para Semi el famoso burnout, o sea que uno simplemente se deprime y se queda sin energía por el trabajo, para él no es por trabajar demasiado, sino simplemente porque estás estancado en proyectos que no te salen y no tienes los comentarios y no recibes nada. So yeah, in the end I had always problems to work for another company, and could not stick to my concepts, and I always thought they kind of fuck it up, and in the end... Y el problema fue de Semi que él siempre decía
que cuando él trabajaba para otras empresas, ellos le dañaban su concepto porque como ellos lo financiaban o estaban a cargo, nunca podía hacer lo que realmente quería hacer. And I really wanted to get independent. The same is for Enzo. He did a lot of really great work there, but it was just too much, and he cannot really decide. It was just one flow of work, and it was just too much. Y bueno, los dos realmente empezaron a tener ganas de trabajar independiente, y Enzo por su lado en la agencia simplemente ya después de 3 años ya estaba quemado y agotado. Yeah, I was trained making campaigns in really short time, so it's Really difficult. He did the work of 2 months actually in hours in 1 month, and I think the same. That's just for me, but I think it's much more easier for me from the feeling if this is your work, your company, and you're not always working for another guy actually. Sí, ahí en la agencia Enzo tenía simplemente demasiada presión, y Semi dice que a él le parece que es otra motivación y se puede meter mucho más energía en un proyecto cuando uno sabe que es de uno mismo y que son tus ideas, y ahí tal vez funciona mejor. So we stood together and did our first work. Entonces se unieron, hicieron su primer proyecto juntos. And tried ourselves out actually. The thing is, the first work was with Ute Bock. It's a very famous old lady in Austria, which is doing social work for foreigners. Ute Bock, que es esta señora que vieron hace un ratito, es una persona, como un personaje muy conocido en Austria. Ella hace bastante trabajo social. If you ever wondered how angels look like, it's that way because most people draw them wrong. Si jamás se preguntaron cómo se ven los ángeles, dice Semi, la mayoría de gente los pinta mal, de verdad se ven así. And the same, on the other hand, it was very good for us because it was like a magic word. If you say Utebok in Austria, you get everything for free. We get all the. Entonces era para ellos súper chévere poder trabajar con ella porque era una palabra mágica, Utebok, en Austria, porque todo les dieron gratis. Yeah, the sets, we got a lot of equipment. We were a small team and we did it for free too. Y todo el equipo, todo lo que necesitaban, se les abría la puerta por la reflexión de esta señora. So there's every year a big festival for music and art, and all the income goes to the foundings of Utebok, and this is the TV spot. Sí, y ellos hicieron, por si acaso, todo esto como primer proyecto también gratis, o sea, no cobraron. Bock auf Kultur. Da ist für alle was dabei. Wird unterstützt von Erste Bank. The EWQ actually asked me to do a class about post-production here, but I think you find there are a lot of people who can do it better than me, and there are a lot of tutorials on the internet, so you find everything there. Semi dice que el IABQ le preguntó y le pidió a Semi que tal vez dé una clase o un taller sobre postproducción, pero él dice que como él mismo le parece más útil que uno se mete a aprender con tutoriales, porque él dice que esa gente que enseña ahí lo sabe mucho mejor que él. O sea, él lo aprendió de esa misma manera. This is the whole team which did that actually, so. Este es el equipo Well, que small hizo, team, no money, but still I think la- kind of a good work in the end. que hizo esa animación. So if you have any particular questions to any, whatever, post-production, whatever, just ask. But I will not spend a lot of time actually for that. Semi dice si tienen alguna pregunta sobre postproducción, lo que sea, con gusto pueden preguntar, pero le parece que no vale tanto la pena gastar demasiado tiempo en eso.
Video Copilot is actually where I learned all my stuff because I was in Esta es la página web en donde Semi aprendió prácticamente todo sobre postproducción. Cuando él busca algo específico, se mete ahí, investiga y lo aplica. Yeah, I was 5 years on a graphic design school and I never wanted to be a graphic designer. So I learned everything myself actually about internet. Sí, Semi, desde que le conozco, siempre le fascinaba el cine y estaba esos 5 años en el colegio de diseño gráfico, pero nunca quería ser diseñador gráfico. Entonces él, paralelo, siempre investigaba por su lado y era autodidacta. Okay, just to shortly, I'm working with Adobe. I was Un poco de sobre cómo it's trabaja getting Semi. better and better actually. They overtake the whole market, so it's Premiere, After Effects. Sí, trabaja con Adobe Premiere, After Effects, en sus proyectos. ¿Cómo se llama la página? You have to send it. Video Copilot. Yes, And www.videocopilot.com. Yeah, And Drew Kramer is really good. It's not only really good information. It's funny and it's great stuff there. You just find whatever you want to do and translate it in whatever you want to do. sí, es www.videocopilot, como dice aquí, .net. Y a Semi le You can parece download project files. You can download. It actually gives you footage for effect footage and everything. It's a saint for. Sí, ese no solo es la enseñanza, sino también se puede descargar el material que necesitas para ciertos efectos y todo gratis. Yeah. And yeah, like I told you, I was 5 years in a graphic design school, and I've always thought it's for nothing actually. I like to be there. It was really fun, and I love to draw and everything. But actually, really, years later, I got how much this brought to me and my work actually, because whatever you want to do After Effects, you can learn it in 1 year. It's actually no problem. Sí, para Semi, él dice que él estaba en los 5 años de diseño gráfico, pensaba que, bueno, que tal vez no le sirve de nada, como él quería ser cineasta, pero al final dice que con los años se dio cuenta que la formación en el diseño gráfico sobre teorías de color, leyes de Gestalt, etcétera, etcétera, después es algo muy importante y básico en cualquier ámbito, porque él dice que After Effects, Adobe After Effects, de hecho él aprendió más o menos en 1 año desde su casa. Yeah, composition and working with colors. It's something you don't learn directly. It's just you're doing and you're doing and you're doing and you get more and more stable about it. And the really important thing is also you have to know all the rules to break them. Breaking rules is important, but you cannot do it if you don't know them. Sí, entonces Semi dice que eso sobre composición y el manejo de colores, etcétera, le parece tan importante porque, por ejemplo, al final ahora dijo que es importante conocer las reglas establecidas para poder romperlas e ir más allá. Entonces, aprender lo básico es importante. See, and you can absolutely find new ways to do it. Actually, everything changed. You know, we have these great SLRs now. They are looking beautiful, and you can do whatever you want with that. I'm super amazed about it. Sometimes I feel like a child, and every next morning is Christmas because there's so many toys you can play with and experiment with. Sí, al Semi le parece que hoy en día, por la tecnología y todo, o sea, a él le fascina que, por ejemplo, las cámaras que ahorita se puede conseguir ya hacen una calidad súper chévere y él se siente como un niño cada día que se despierta porque hay tantos juguetes y cosas que uno puede conseguir y trabajar con eso. I did a lot of animation when I was until 12 and 15 or 17, something like that. But then I started with some friends, some kind of small company for event videos, and it was perfect because you cannot do actually something wrong, get a little money out of it,
maybe buy some equipment, but the most important thing was actually we build a lot of equipment ourselves, crans and sliders and whatever. Sí, Semi desde los 12 hasta los 17 dice que por su cuenta hizo bastantes animaciones porque le fascinaba y después con unos amigos crearon como una pequeña empresa de eventos y ahí todo el equipo como flycams, sliders y todo eso se construyeron ellos mismos. Yeah, it's crazy how much value that gives to you, because the SLRs, the look of the whole thing is fine. After Effects is super important. I think everybody should know a little of After Effects because you can do color grading there, and it's actually selling your pictures, you know. Sí, a Semi le parece que eso de las cámaras es chévere, pero si ahorita pensamos en After Effects, a Semi le parece que para él todos tendríamos que saber un poquito de After Effects, porque el color grading y el trabajo que se puede hacer en After Effects me parece muy valioso. Yeah. So the small tricks are really making it. For instance, what I really love is a wheelchair for a dolly. It's working perfect if you get a good ground. Sí, pero al final dice cámaras, After Effects, todo bien, pero él dice que también hay que tomar en cuenta esos pequeños valores que se puede añadir, por ejemplo, con esos equipos que ellos se construyeron, como flycam, slider, dollies, etc. Yeah, a little knowledge about lighting, and I think now, like, we are actually working. It's what I like to do. Maybe it's not everybody's style, but I really like to do everything a little bit. You know, I have projects where I can cut myself, where I can edit myself, I can do post-production myself. Some stuff is bigger and I love to have a good DOP too, but if I do a small project and I can do my lighting myself, it's awesome for me. Sí, Semi dice que a él le gusta su estilo y su cosa personal, pero a él le gusta hacer un poco de todo, estar en todo un poco metido. Entonces en algunos proyectos él hace los cortes de la película, en otras se preocupa por la iluminación y así, o sea, siempre varía un poco. I think it's important to know your weaknesses. For instance, for me, I'm not a graphic designer. If it comes to typography, I'm stepping Sí, back. Semi dice que cada uno también debería estar consciente sobre sus debilidades. Semi dice que él realmente siente que no es un diseñador gráfico. Cuando se trata, por ejemplo, de tipografía, simplemente siente que no es su campo. That's where Enzo comes in. Y ahí entra Enzo, que cubre esa parte. Yeah, so then we went to our first really big client. It was Marmite. It's a software company. It's actually a very interesting thing. De ahí llegaron a su primer gran cliente, que es Marmite. Es una empresa de software y a Semi le parece interesante, entonces creo que va a explicar un poco sobre esa empresa. Okay. That's actually shitty. We don't have the trailer. Okay. Yeah. Okay. We don't have the spot here, but Because of the internet. yeah, the internet is not working here. Sí, querían mostrarles el trailer, pero lamentablemente no logramos conectarnos Yeah, al internet. maybe But you can see the trailer on the yeah, website. maybe I have a look at it later. Sí, tal vez más luego lo podemos revisar y si no, en la página web de ellos también se lo puede apreciar. Yeah, Marmite is a software for PR, public relations, of your company. Sí, Marmite es una empresa que desarrolla softwares para relaciones públicas. So it's all about networking, workflow, and you can check always, like in big companies, what is the status of your work now, who did what, you can give jobs to people, and it's like Facebook but in really different layers, and you can really work fine with the software. It's called project management. Project management tool, yeah. Una herramienta para gestionar proyectos. Entonces ahí se ve, o sea, con esa software la idea es que se mejore el flujo de trabajo en una empresa, que siempre uno esté al tanto de quién tiene qué trabajo que hacer al momento.
Yeah. What I wanted to show you in this clip is actually, it was the first clip we did together. And the little mistake we did was, we wanted to say everybody can decide on the same stage and everybody is more or less the director of the whole thing. Every ideas come together, everybody can decide. Okay. Lo que quería decirles o mostrarles Emi con el spot es que cada uno es el director de su propia vida. We don't want to have a director for it. We were three guys doing this and said everybody has the same rights to say everything about it. Yeah. Ellos eran 3 personas que hicieron ese spot, lo grabaron creo que en Nueva York. In New York, yes. Y de hecho quedaron entre los 3 que cada uno va a tener, como cada uno va a ser director, o sea, eran 3 directores. Yeah, and I think in the end it's working fine and our client was really happy about it and I thought in the end it's the most important thing. But for me I can really see that it was not working at all. It's very important. If you're working in a group, there is one who has the whole responsibility about it, and is the director. You can change that in the different projects, but it's very important. Sí, la experiencia de Semi le mostró que, bueno, el proyecto salió, estaba bien, el cliente estaba contento, pero Semi dice que en el fondo sintió que no funcionó para nada, o sea, como podría funcionar. Porque él dice que él prefiere desde esa experiencia de que para cada proyecto hay un encargado que es denunciado el director del proyecto y eso puede cambiar entre los proyectos en un equipo, pero que sí hay una persona que está a cargo y que no todos pueden meter opinión porque después se alarga, se complica. Yeah. So I really wanted to be actually more edgy and rough. And in the end it gets like very soft and beautiful because everybody just like go every picture and make it more soft and clean and everything. And yeah, I thought it could be more like local style and edgy. He found it actually, so you can do your own decisions on it. Genius ideas always seem so simple, floating easily and determined towards success. But before an idea sees the world's bright light, a lot of effort, hard work, thinking and organizing has to be done. Imagine a world where you can spread ideas without boundaries. It's not working well. It is about to inform and inspire others. Wir lassen laufen. Keep it rolling in the background. I hate it. Yeah. This technique. No se reproduce como quisiera. Yeah, just keep it in the background. Opportunities are Okay, available. kannst du dann aufmachen und fahren? Yeah. Like we shot the thing in New York with 3 guys with Mark II, and we had a Merlin with us. It's a fly cam, which does a lot of quality. Yeah, doesn't not ohne Sound insgesamt. Okay, it's actually a shitty version. I'm sorry. No es la versión final, pero para que vean más o menos. Yeah, and lo que it's estaba. just not working because of the player. But lots of stuff. Yeah, but 3 guys shooting this. We are just like made pictures of New York. We got the budget to fly there at the hotel there. But actually we got more paid for the post-production of it. So we were really just trying. We did a lot of party there, really little sleep. But it was a really fun project in the end, and we did the curve actually. I think we got it more or less. Sí, Semi dice que eran 3 chicos, la empresa les pagó el viaje y hospedaje y todo en Nueva York. En esa parte no ganaron mucho, sino más bien después en la postproducción. O sea, sí tenían la estadía y todo, y dice que de hecho no dormían mucho porque también salían, se iban de fiesta, al mismo tiempo grababan, entonces era una experiencia bien intensa.
I really wanted to show the homepage, but it's not working. But for this spot especially, you can see it's all about the concept, because the spot is not working for itself. It's just blah blah about business and a really nice mood. So because sí, Semi dice que es importante en este spot que ese no funciona por sí solo. O sea, hay mucha lata sobre el negocio y sobre más bien como workers is important for sure, but what we really want about, and that's why we're creating our own stuff now, it's the idea. So the idea is like think in concepts and think in project terms, and what is the best for this project. That's what I meant when I said try to get a little disconnected from your work. It's not always like art and your personal stuff. Try to see it from another perspective and how other people will see it. And then you can really do good ideas. And when we got the idea, you started to work. Sí, bueno, Semi dice que desde que ellos empezaron a trabajar juntos, le parece que lo más importante para su empresa es la idea, o sea, el concepto. Eso es lo que al final ellos pueden vender. Entonces él dice que cuando uno se mete en un proyecto, a él le parece importante, como les comentó también antes, de que uno no se crea enlaces emocionales demasiado fuertes con un proyecto y decir, ahí yo me voy a autorrealizar y eso va a ser mi proyecto, sino tomar distancia y decir, a ver, ¿para quién está pensado? ¿Cómo tiene que funcionar? ¿Qué tengo que pensar? Y de esa manera, sí, trabajar los conceptos. Yeah, and this was a concept or a campaign when I was at Ogilvy. Eso era un concepto, una campaña cuando trabajaba en Ogilvy. And it's like a big idea with a small budget. Una gran idea con un presupuesto bien pequeño. And in this way it was also small. Y de hecho en esta realización el trabajo era pequeño, entre comillas. It's about the model. It's about model. It's model maker sphere, like people which are doing big things small. It's Sí, es. It's a festival about models, you know, about small models of things. Así es sobre hacer maquetas, o sea, cosas que son grandes, hacerlas en pequeño, ¿no es cierto? Una empresa que se dedica a eso. Highly effective advertising medium, the poster still attracts a great deal of attention, even more so when it's tiny. It's a world of laughter, a world of tears. In order to inspire as many people as possible to visit the Model Makers Fair at short notice, miniature posters and city lights were placed throughout the streets of Vienna as a reminder of the date and event, all in the scale of 1 to 20. The tiny scale of the advertising space did not impair its effect in any way. Once again, the Model Makers Fair achieved a record number of visitors in 2010. Yeah, that was the Piss song, actually. Do you know the Piss song in print? It's like if you're making posters like in this size, it's not good. Then having so. Yeah. Sí, bueno, dice que era una feria, no era una empresa, perdón. En esa feria, en ese año, consiguieron un récord de visitantes, que era el resultado. Yeah, and after that, that was also my client or the client of our team, and we did many things. It's actually, we did the smallest commercial balloon on Earth, you know? It's really flying. Advertising balloons have been around since 1931, and we're still fascinated by them. Children cry when celebrities are celebrities. Advertising balloons were also distributed in the run-up to the Model Makers Fair. However, we created and produced the world's smallest and lightest advertising balloons, weighing in at 0.3 grams and needing only 0.058 liters of helium to float. That's a world record.
And now adults also cry when one of these accidentally floats away. Well, almost. The 10,000 balloons produced have been handed out within only 2 days. And the trade fair registered record visitor numbers for 2009. Yeah. That was also a really great but small idea, and it was easy to produce it. And yeah. La idea era grande, pero al final el resultado era chiquito y de hecho para un presupuesto pequeño, algo pequeño que producir. La idea ganó un Cannes. ¿Ah? Un Cannes o es del norte del Río. ¿Perdón? La idea ganó el Cannes, el premio Cannes. Yeah. Yeah, I have like 2 lines in Cannes. Sí, él ganó 2 premios en Cannes. Your personal work. It was actually, I was art director at Ogilvy in Vienna. O sea, él en esos proyectos era director de How arte. many years do you work? 3 years actually. I was a graphic designer, and at the end I was like a creative director in 3 years. So I worked really like a machine. Eso no les conté. Heinz empezó en Ogilvy y en 3 años subió de junior designer a creative director, que es bastante rápido. Y también rompió el récord de horas trabajadas en el estudio. ¿Wie viele Stunden waren es? My like heaviest month was like 364 hours. Su mes más fuerte eran 364 horas. So you need to be hard to yourself if you want to achieve something. Yeah, but the thing is also Like it depends on you. If you like it to be fast and 30, like, yeah. Eso era en ese momento, como ven, era el propósito de Enzo, porque él lo quería. O sea, él perseguía al éxito, te casaba y ganó premios y todo chévere, pero como les contamos, después de 3 años estaba quemado, ya no quería más. Yeah, and so I don't want to bother you longer. I will go fast through our work. Let me say something to that. Yeah, we really like to work, but I think what is really important, or a line I really like, it's not about to get rich fast, it's about to get rich slow and have fun about it. Sí, bueno, Enzo dice por un lado que ya no les va a aburrir más, va a pasar más rápido por la presentación. Because it's boring. Y Semi dice que a él le parece que les gusta trabajar, sí, pero él dice que no es importante hacerse, si hablamos de tener éxito económico, no es importante ser rico rápido, sino tal vez tener el éxito despacio y mientras tanto disfrutar. That was work, actually it was for a school helping organization, and that's like an e-label cheat sheet. It's like for cheating in school, you know, if you're not good in math or in physics. There was a flyer which was like giving out, and you can eat this flyer. If the teacher was like for eating, just like This is Lernhilfe. Es un centro que ayudan al aprendizaje. Si no estás bueno en matemática, bueno, entonces ellos te ayudan, ¿no es cierto? Entonces su campaña fue que desarrollaron esos papelitos, no sé cómo. Pollas, ya, las pollas. Y el chiste de eso era que cuando el profesor te cacha, como dicen aquí, entonces te lo comes rapidito, o sea, era comestible. oh, sorry, I forgot that we were in school. Dice que perdón, se dio cuenta que estamos en una institución educativa. Yeah, that was a campaign. I will tell you fast. It was for that was a guerrilla marketing campaign, which was for Ford car, and that's like a really tough builder, like a construction worker. And we had like a really big garage in the shopping mall. There were like four cars of these.
and in front of the car, like with a big helmet on it, and there was a sensor in the middle of the car, and if you're going through the car or by the car, it was like, because it was a construction work. Ya, este carro es como alguien que trabaja en la construcción, habían 4 de esos carros y de hecho cuando estaban parqueados o lo que sea tenían en la mitad del carro un sensor, entonces cuando pasaba cualquiera se sonaba ese sonido, ¿no? Scusi? Estaba hablando con Semi si hacemos una pausa o no. Semi dijo que tal vez podríamos terminar si ustedes todavía tienen energía. ¿Qué opinan? ¿Ya? ¿Nadie se duerme todavía por ahí? Últimas pilas, ¿no? Yeah, we also make homepages for Bennett and Sisley. We make apps. Páginas para Benetton y Sisley. These are kind of apps. Aplicaciones. Yeah, also with augmented reality. Augmented reality. It's like you're seeing through your telephone and there's something which is not here, but which is like on. O sea, sí, esas aplicaciones en donde ves a través de tu teléfono y ves cosas que de verdad no están ahí. Yeah. Also apps for iPads. Sí, un montón de aplicaciones. Yes, that was a really great project on Bali in Indonesia. That was for surf camp. We did also drawings because we are very analog. Ese era chévere, un proyecto chévere, dice Heinz, en Bali para una escuela de surf y hicieron también bastante trabajo a mano, que les gusta esa parte. I make also storyboards for filmings because that's very important in this kind of media. Y también hace guiones para grabaciones, cine. Like really short and fast in Photoshop with a webcam tablet. I think you know it. Y realmente rápido con la tableta, ¿no? De webcam. Y creo que esos son los spots que hizo en Ogilvy para los spots de televisión. Hizo los guiones. That was a campaign for an energy provider in Austria, and I did a little character of it, which tells you something about energy and about. Sí, es sobre una empresa eléctrica en Austria y él desarrolló Hi, un personaje ich bin's, das kleine que te cuenta Helferlein. algo sobre. Oft sind es gerade die kleinen Handgriffe, die sich ganz groß auswirken, wenn sie nur jeder macht. Wenn zum Beispiel jeder seine alten Glühbirnen austauscht, dann sparen wir in einem Jahr so viel Strom wie St. Pölten in 15 Jahren nicht. He's talking about the lights. Verdammt! Sí, está hablando de cómo ahorrar, sobre la luz, la electricidad. Si todos hicieran eso, se podría ahorrar. Na bitte, geht doch. Kleine Dinge, große Wirkung. EVN, Energie vernünftig nutzen. Bueno, pequeñas cosas, gran impacto, algo así era la frase. Yeah, many clichés. There was a campaign for in England. There was for Volvo. Campaña de Inglaterra para Volvo, Chocolate. sí, para azúcar. That's for Red Bull. It's like a back of a man and also like a bull head. Es como la espalda de un hombre y al mismo tiempo como la cabeza de un toro. That's a current work of us for Nike, which is a really social thing because it's important to help the world being safe and being healthy. Because we are just in one world, you know, and it's important to be like clean because of the environment. It's Es very una important. campaña actual, dice Enzo, para Nike y de hecho es algo más social, entonces él dice que le parece que en nuestra generación es importante tomar en cuenta ese tipo de trabajos porque vivimos en un mundo limitado de recursos donde hay que tomar en cuenta el medio ambiente, que es un tema bastante importante también. O sea, Yeah, vuelto en los like últimos just años. go through and you see. Yeah, It's a lot of stuff. we have also a fashion brand. Sería interesante ver el trabajo para el mismo festival, el mismo evento que hizo un año antes.
porque para mostrarles de cuánto aprendió en un año en After Effects. I think there's a lot of difference in the work of 1 year. O sea, como pueden ver, ya el trabajo después es mucho más afinado. Ahora todavía está un poco ahí crudo, experimentando. Después, con lo que aprendió en ese año, ya está más detallado, más profesional. Alles das war in After Effects? It's After Effects, found footage, some I shoot myself. Most After Effects is the most powerful tool about it. How I worked on that, actually, I just make masks out of the most deepest spots. Sí, o sea, la respuesta es que sí, está hecho todo en After Effects, partes del material para found footage, no sé cómo traducir eso, pero es, o sea, material que tiene de otro lado, otra parte grabó él mismo.
it's really funny if you see the artworks because they're so far actually. You have like just small ideas and the whole style developed actually while working. And I really like that. Que Semi dice que es chistoso porque su concepto y el desarrollo del trabajo o el concepto de arte era diferente a lo que al final salió, porque haciendo aprendieron. Like artworks, it's something totally different. Eso, por ejemplo. Okay. Yeah, and like it was the main thing was actually to have fun about it, you know. And there were like really 200 people at this party where we just like smashed them. And we had all these photos on Facebook, and we generated just a hype about that. It was not to make like a perfect video, it was just like make a fun project. Sí, entonces parte del proyecto era generar como un hype, como curiosidad sobre el proyecto, como expectativa, algo así. Entonces habían en la página web, en Facebook, habían las fotos, había siempre como que actualizaban de lo que estaba pasando en el proyecto y sí. There's another project, for instance, where we did kind of the same. It's a really trash video, but a lot of people were involved and had a lot of fun. And these guys actually, we did it, I think, 1 year ago. They are famous, they're really famous in Austria. Ese video también, o sea, está trash made, dice Semi, como que no bien hecho, ¿no? Pero de alguna manera era como eso mismo, ¿no? Toda la expectativa que crearon alrededor y lo loco, extraño que era, hizo que estos chicos ahora en Austria están bastante famosos. Counter reputation down the sides too raw for pouring over dubs, playing leftovers. Eat some worms over thumbs, educated wordsmith, bleeding ghost riders, pens drying in and out of rappers' nerves, corroding dendrites when my thoughts connect. You wanna slip away fast? Seems I gave cats, and that's the way they make tracks. So what's his problem? Tune killed his brother. Dropped the piano on his head. I really think the combination of big and small projects keep you going, and the possibilities to try things out, and like also in big terms and small terms, that's really making it flow. Sí, dice Semi que, sí, para cerrar la presentación, su conclusión es que esa mezcla entre clientes que te dan dinero, como lo llaman los clientes más grandes, y pequeños proyectos en donde uno puede experimentar y ir más allá de lo usual, para él es lo que a uno le mantiene con vida y en el trabajo. Yeah, and we are at the moment really looking for more connections, and if you want maybe to work with us, send us our stuff, and we are kind of your stuff, and yeah, we're kind of good in business talking, and maybe we can work. Yeah, if you're interested in working with us, just write us a mail, send us stuff. Sí, como están en crecimiento ahorita, están igual buscando contactos y gente, entonces quien esté interesado, simplemente manden a los contactos un mail con su trabajo y el resto se va a dar. Yeah, and maybe if you like the whole thing, go to Free Tapes on Facebook and maybe give us a like. You could really use it. Webpage? Si les gusta, si están interesados, Semi dice que sería chévere que tal vez se metan a Free Tapes, que es 3 tapes, se escribe, en Facebook y le den un like. Yeah. Now that's something maybe interesting for you too. We don't have a homepage at all. We're working for the big budget things, we're working on the Funke and Glas. It's the first one. It's called Sparkle and Shine. Me, it's the second one. Sí, o sea, tal vez algo interesante también para cerrar esto es que ellos de hecho no tienen página web. O sea, Funke und Gans, por ejemplo, no tiene página web. And our independent stuff is Free Tapes.
where we do Entonces con Funken Clans trabajan con los grandes clientes, es más el contacto personal que convence al cliente y su presentación, como ya decían. Y Funken Clans es para los clientes grandes, significa chispa y brillo, algo así en alemán. Y Free Tapes es como para sus proyectos independientes, underground, algo así. Yeah, we are working actually now on these pics. So if you like us, you get stay tuned about that. And your friend from UVQ did good work, so we make some awesome episodes for pics now. Sí, y si están interesados ahorita que están trabajando en pics, de esa manera también pueden estar en contacto. Y como dice Semi, hicimos 2 episodios bien chéveres aquí en Ecuador. Pics es sobre artistas visuales. Uno hicimos sobre los hombres invisibles que hicieron pop-up. Y el otro hicimos sobre Eduardo Villasís y su espejo humeante, creo que se llama, la historia de que los aztecas se fueron a Europa a conquistar Europa, y él es un artista simplemente muy impresionante. Y una vez que salen, más o menos, van a salir en verano de este año ya van a estar online. Thank you for attention. Thank you very much. Sí, bueno, como dijo, muchas gracias. Yeah, if you have any questions. Ahora es el momento de, si quieren alguien hacer preguntas, lo pueden hacer. Nada más alguien. Sí, se puede. Todos los niveles de cine y sexto de diseño, los espero abajo porque termine la conferencia en el subsuelo que necesito decirles algo. Sí. Yo no tengo preguntas para ti. Más bien quiero felicitarte, agradecerles por la invitación. Yo soy un actor profesional y productor artístico y tuve la oportunidad de estar en Nueva York con Steven Spielberg y Tom Cruise. Y para mí realmente es una experiencia y una satisfacción el enriquecerme con tus conocimientos. Así es que y te felicito por todo el talento que vienes desarrollando con tan corta edad. ¿Qué tiempo vas a estar en el país? 10 days. Te voy a comprometer para que los apoyes en algún momento. Yo pensé que va a regresar porque le encanta Ecuador. Okay. Congratulations again. ¿Alguna pregunta? We stay around here, we smoke one outside. If you have questions, If you're smokers too, we can just Van a fumar y si alguien está interesado, ahí está, se pueden preguntar igual. let's make a picture. ¿Qué tal les pareció la conferencia? Interesante, se aprende bastante la experiencia de otros. Sirve un poco para ver Yo creo que la conferencia estuvo bastante buena y tomando en cuenta que fue gratuita y nos parece chévere. Nosotros no estudiamos aquí en el IBQ, pero bastante interesante y muy agradecidos de que nos hayan invitado y podemos venir acá. Siempre es importante poder conocer las perspectivas
y el trabajo profesional que hacen personas que están en el medio. Y gracias, estuvo bastante bueno. Me gustó, tengo que aprender más inglés. Un buen aporte, costumbres de otro lado, cosas nuevas, que nos ayudan mucho y todo. Porque dijeron que más cabezas que son muy buenas, dicen. Realce de muchas cosas que se aprenden con la práctica, de hecho, ver cosas que no se ven normalmente es otro